Museum of Art es una respuesta a las ramificaciones políticas de las tensiones sociales en los Estados Unidos. Las conexiones entre la moda y la política son diversas y se extienden desde los conflictos geopolíticos hasta los espacios privados en los que se vive la violencia doméstica. Recientemente hemos visto cómo los diseñadores de moda en nuestro continente han utilizado sus marcas para llamar la atención al público a temas como la inestabilidad política en Colombia, la lucha por el aborto libre y seguro en Argentina y México, o la invitación a participar en elecciones en los Estados Unidos. Asimismo, la tan politizada pandemia del COVID-19 ha sido un tema central en la moda, desde las prendas diseñadas para trabajar en casa, pasando por la sudadera sobre vacunación de Valentino. Este eje temático estará conformado por una conferencia magistral impartida por la doctora Andrea Gaitán Cuesta y la ponencia de Eduard Salazar acerca de la moda como un vehículo de transformación política y social. Los invito a escribir sus preguntas por el chat, las cuales recopilaré para ser contestadas durante la sesión de preguntas y respuestas en ambas sesiones. Iniciemos pues este eje temático con la conferencia magistral Entre máscaras y mascarillas en México. Resistencias culturales a la infección en tiempos de COVID-19. Esta investigación formará parte de un libro editado por Regina Root y Stephanie Saunders acerca de la moda latinoamericana que será publicado en inglés en poco tiempo. En México, las máscaras siempre han existido como artefactos culturales de ceremonia, ritual y parodia. Han sido para las mujeres muestra de decoro y pudor. En el transcurso de 2 años, la mascarilla o cubrebocas se ha establecido como el símbolo cultural de la pandemia. Como representación visual, reconoce una solidaridad con quienes lo portan, un valor de separación, pero también una apreciación de la fragilidad de los cuerpos, el miedo a la infección, la barrera tangible de la enfermedad. En estos últimos meses, ha existido otro uso de la mascarilla, como símbolo de diferencia identitaria, de clase social, de moda e incluso de protesta. Esta conferencia explorará el uso cultural de la mascarilla, revelando de qué manera pueden ser instrumentos de comunicación hiperbólica en tiempos de la pandemia. La conferencia será impartida por la doctora Andrea Gaitán Cuesta, quien es actualmente profesora visitante de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans y es también doctora en literatura en español por la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Maestra en literatura en español y relaciones internacionales por la Universidad de Bolonia, Italia. Su campo de trabajo incluye los estudios culturales latinoamericanos, los imaginarios apocalípticos y el estudio de productos culturales derivados de movimientos sociales, ecológicos e indígenas, la violencia y el Estado. Ha sido traductora colaboradora en Women's Poetry of Protest and Resistance Honduras y ha contribuido más recientemente con poemas acerca de la pandemia en Sacudidas Privadas Compartidas, Poesía de la Pandemia. Demos la bienvenida a la doctora Andrea Gaitán Cuesta. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Agradezco la invitación a participar en este panel, en particular al concilio académico, a la doctora Regina Root, a la doctora Laura Novik y a todos los que han hecho posible este Congreso de Ixel Moda 2021. Muchas gracias. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla y voy a leer para fines de eficientar el tiempo en esta conferencia. Ponla en una bolsa de papel, escribe tu nombre, imagina que no tienes miedo, enfermo vapor interno, mi voz lodosa asusta. En marzo de 2020 escribí estos versos dentro de un conjunto de 5 poemas que llamé Penta Pandémica. ¿Están observando la ponencia? ¿Sí? Un momento. Ahí lo tengo. Ok. Las palabras se escaparon de mi insomnio a las 2 de la mañana. Estaba paralizada por el dilema de las mascarillas o cubrebocas, la escasez de ellas, la lucha politizada ante su uso.
Había dos tipos de imágenes. Por un lado, las imágenes de gente que moría en millares, los doctores vestidos con ropa hecha de bolsas de basura ante la carencia y atacados violentamente por los detractores del virus, así como otro grupo de personas que esperaban un lugar en el hospital. Estos poemas se me escaparon y fueron catárticos en mi soledad compartida globalmente. Mi mascarilla o cubrebocas estaba para quedarse. De cualquier manera, como mexicana, yo ya estaba muy marcada por las máscaras y este elemento quirúrgico era solo una extensión de ellas. El rebozo, las máscaras de lucha libre, las máscaras folclóricas imitando españoles, guerreros, animales o demonios. Las máscaras han sido por mucho tiempo un símbolo de identidad mexicana que son usadas para actuar un papel, para reinventarse, para esconderse o para crear visibilidad. Son artefactos culturales de ceremonia, de ritual y de parodia. Han sido marcadores de género para las mujeres como una muestra del decoro y del pudor, o también prueba de misterio, una cubierta criminal o una protección contra la violencia. Cubren contra el frío como el pasamontañas, pero también son una protección contra el contagio inminente o la contaminación. A 2 años del primer caso de COVID-19, la mascarilla se ha convertido en este símbolo cultural de la pandemia. Como representación visual, reconoce una solidaridad entre quienes lo portan. Hay un valor de separación, pero también una apreciación de la fragilidad de los cuerpos. El miedo a la infección es una barrera tangible contra la enfermedad. En los últimos meses ha existido otro uso de la mascarilla, como símbolo de diferencia identitaria, como símbolo de clase social, de moda, de estatus o incluso de protesta. En esta ponencia analizaré 4 casos de comunicación hiperbólica de la máscara. La mascarilla de la lucha libre, la mascarilla como reivindicación de los bordados de los pueblos originarios, y en particular la mascarilla de los zapatistas, y la mascarilla de la protesta feminista y la mascarilla como producto nicho del Mexican brand o la marca de origen mexicana. La máscara es una palabra con origen múltiple que deriva del árabe mashara, bufón, personaje risible, para relacionar también con la careta o disfraz, el germánico masca, negro o bruja, y el francés mascotte, amuleto. En este sentido, la máscara como objeto manifiesta u oculta y media la relación entre lo individual y lo social. Oculta una identidad, mientras que represente a otra, y en tal sentido puede llegar a deshumanizar u otorgar un valor sobrehumano a quien la usa. Ha existido desde la época precolombina en México como parte de las vestimentas o los rituales y ceremonias, y tiene creación y mutación colectiva. Después de la conquista, el uso de las máscaras también fue popularizado como medio de evangelización en México, siendo usado en pastorelas, en carnaval y en Semana Santa como Pascua. La máscara ha sido un tema extensamente explorado en la filosofía mexicana. Octavio Paz le dedicó todo un capítulo de su Laberinto de la Soledad, diciendo: el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa. Para Rodolfo Usigli, la abundancia de las máscaras en la cultura mexicana también impide su descubrimiento. Sabemos que no conocemos el rostro del mexicano antiguo, que solo conocemos sus máscaras, lo que nos coloca frente a un mundo que solo sobrevive en forma simbólica. Y es aquí donde encontramos nuestra experiencia actual. Las máscaras y mascarillas que ahora tenemos, a las cuales estamos forzados a usar, no pueden evitar tampoco este enmascaramiento simbólico y psicológico.
En la construcción del coronavirus como metáfora, la mascarilla divide a los individuos, oponiendo a la persona sana de la enferma, al médico del paciente, al detractor del buen ciudadano. Para Susan Sontag, las metáforas de las enfermedades son, como ella lo describe, un texto social en el que la corrupción se hace visible. Son un emblema del deterioro, un examen del carácter moral de la persona y un encuentro con la vida para portarse bien. El acercamiento a la enfermedad en la historia ha estado marcado por estas metáforas, en la cual existe la enfermedad como una culpa, como castigo, o incluso como fantasma del apocalipsis, la catástrofe final depositaria de todos nuestros miedos al futuro. La mascarilla en este sentido es la solución individual más inmediata a un problema público global desconocido e incierto. Las mascarillas previenen el contagio de COVID y, como lo menciona Alexandra Lord, mediante el uso de un patrón colorido o distinto, se humaniza una situación en la que la cara no se reconoce. A continuación voy a empezar con mis ejemplos, empezando con esta mascarilla y las máscaras y las mascarillas de la lucha libre, y tengo un pequeño video que espero que podamos observar. Ahí está. Ahí tenemos. Ok. Estos luchadores en México están promoviendo el uso de mascarillas al mejor estilo del cuadrilátero. Y es que se pasearon por el Zócalo y le aplicaron llaves en el cuello a las personas que caminaban sin tapabocas, además de dar cubrebocas y pequeñas charlas sobre la importancia de usarlas para prevenir los contagios del coronavirus. La idea le gustó tanto a muchos que hasta les estaban pidiendo fotografías. Es realmente una buena iniciativa. Ok. Entonces, el uso de la máscara por parte de la lucha libre fue por primera vez en los años 30, pero se popularizó de manera masiva a partir de los años 50. La máscara recuerda al superhéroe que, a menudo hipermasculinizado, cobra la identidad de salvador del mundo. Como en el caso del Santo y Blue Demon, los luchadores más famosos en el cine que derrotaban seres monstruosos, zombies, momias, mujeres vampiro y hasta extraterrestres. La dupla peleaba en el ring contra los rudos, que eran los luchadores sin máscara, pero de larga cabellera y un tanto sucios en su manera de luchar. Para Carlos Monsiváis, filósofo mexicano, la máscara hace las veces de un recurso teatral óptimo. Es al mismo tiempo intimidadora y divertida, amenazante y jocosa. Se presta a las complicidades del espectador, le permite figurarse qué clase de rostros anidarán tras esas telas, se presta a la imaginación desastres o familiares. El público, al contemplar la escena de lucha, se emociona con los movimientos contorsionados, pero la pieza clave, que es la máscara en la lucha libre, ocultan las expresiones de dolor u odio que los luchadores pudiesen tener. Al ocurrir la pandemia y con la paralización de los eventos de lucha libre, varios personajes como los que presenté en el video y como un luchador que se llama El Hijo del Soberano, recientemente entrevistado en la NPR, la radio pública de los Estados Unidos, se han dirigido a las máquinas de coser para también fabricar mascarillas de sus máscaras. Retomando una labor comúnmente femenina, la costura, para ejercer una labor contra esta hipermasculinización, que es el acto de no usar la mascarilla, transgrediendo un rol tradicional, ejerciendo una labor de cuidado y solidaridad, cambiando así la misma identidad hipermasculinizada de los luchadores. El segundo caso que tengo es la mascarilla como reivindicación del bordado de los pueblos originarios. Los pueblos también se enfrentaron a graves problemas económicos tras la llegada de la pandemia. El usar la máscara es una conexión espiritual ancestral y parte de las tradiciones que revela
pertenencia a la comunidad y herencia histórica. En el caso de estas comunidades, hubo un cambio dirigido hacia las necesidades del mercado para dejar de trabajar indumentaria más elaborada y fabricar mascarillas, cuyo uso masivo resarció los gastos de las comunidades. Una mascarilla particular es la mascarilla zapatista. Las comunidades mayas, tzotziles, centales, establecidas en territorios rebeldes del sur de México, retoman la figura del subcomandante Marcos y de la comandanta Ramona, personajes emblemáticos de la primera resurrección indígena contra la globalización en México en 1994. La máscara o pasamontaña zapatista, en un principio usada para ocultar los rostros de la rebelión y preservar el anonimato, irónicamente se convirtió en el elemento más icónico de visibilización y de propaganda global. También la máscara alude a los enmascarados justicieros como el Zorro, Chucho el Roto o incluso los encapuchados que ya encontramos en el Popol Vuh, demarcando así la montaña, el aislamiento y haciendo legible un texto antes ignorado. El usar una mascarilla zapatista no solo está ayudando a estas comunidades, sino también demarca a quien lo usa en una afiliación política y un resarcimiento de estos pueblos en rebeldía. Y aquí pueden ver algunos de los ejemplos. La mascarilla en protestas feministas. Bueno, en 2020 Amnistía Internacional registró 10 manifestaciones masivas feministas en México, en las cuales había existido una animadversión hacia las manifestantes, quienes a menudo utilizaban cubrebocas o la bandana verde o morada, popularizada en Argentina y Chile antes de llegar a México. En estas manifestaciones, varios fueron los temas que se abordaron, en particular las mujeres desaparecidas o asesinadas en delitos de violencia de género, así como las marchas en contra de la criminalización del aborto. En las protestas, la mascarilla superó el único uso como protección de COVID, pero también fue una herramienta de comunicación. Mensajes como "ni una menos", "nos siguen matando", "¿dónde están?", también fueron improvisados con pintas con marcadores o en otros casos fueron más elaborados y bordados. En el reporte de Amnistía, otra también es la violencia que se ejerce por parte de los policías que detienen a estas mujeres. Se les obliga a descubrirse la cara ante el riesgo del contagio por el COVID y también la identificación. A partir de estos eventos en México y estas manifestaciones, el uso de bandanas o mascarillas también se ha popularizado en Estados Unidos, siendo una herramienta política y de propaganda, así como una herramienta de conciencia feminista. Se han retomado también otras figuras como Frida Kahlo, y aquí tengo a Frida Kahlo, y Sor Juana Inés de la Cruz como símbolos de liberación femenina. Por último, la mascarilla mexicana para los nuevos diseñadores mexicanos, pues sabemos que era casi seguro que con tantas representaciones culturales, las mascarillas tendrían un gran impacto en la industria de la moda en México. En entrevista con Tere Pérez, que es ex brand manager del Palacio de Hierro, Etros, Lower y Pineda Cobalín, entre otras, la industria mexicana de la moda no estaba preparada para la pandemia y para el uso particular de mascarillas, como otras industrias, en el caso de la asiática. Pero en la mayoría de los casos, las marcas de alta moda intentaron hacer declaraciones de diseño mediante la copia de patrones y estampados iguales con la ropa, el matching. En la mayoría de los casos no se tomaron en cuenta las recomendaciones de la OMS en cuanto a telas quirúrgicas o filtros. Las mascarillas como un producto de lujo en un nicho del mercado son una gran oportunidad para esta reafirmación de la marca mexicana o Mexican Brand.
Vogue México incluyó varios artículos que hablaban sobre diseñadores de mascarillas en México con inspiración mexicana. Y también Harper's Bazaar dedicó un artículo a las mascarillas y sustentabilidad, incluyendo los ejemplos de Carla Fernández, que tenemos aquí, Marfil, la marca Marfil, que hace mascarillas con retazos de telas de maquiladoras en Tijuana, y Operación Calma, que es un proyecto de costureras desempleadas por el COVID en la ciudad de Nezahualcóyotl, en México. Las mascarillas como productos de lujo son marcadores de estatus social, de nicho del mercado, pero también de compromiso social en el diseño contextual. La escasez de mascarillas al comienzo de la pandemia de COVID se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de los sistemas médicos alrededor del mundo. Pero gracias a la improvisación, a la creatividad y al cuidado, han sido también un lugar fecundo para otros medios de expresión cultural a través de un artefacto de la moda. En un futuro cercano, la mascarilla ya se ha instaurado como una pieza clave de la indumentaria y es necesario reforzarla mediante filtros y material médico para que siga sirviendo tanto como accesorio cultural como accesorio de protección. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Bueno, me han pedido que haga una pequeña lista de conceptos claves que discutiste en tu conferencia. Entonces, bueno, básicamente, Andrea nos habló acerca de cómo las máscaras han sido símbolos y artefactos culturales en México por muchos siglos y centró su estudio en 4 casos distintos pertinentes en la actualidad: las mascarillas inspiradas en la lucha libre, las máscaras reivindicando las luchas políticas de los pueblos originarios, específicamente del movimiento zapatista, las máscaras utilizadas por las feministas durante la Marea Verde y el producto nicho de diseñadores de moda. También mencionó que las máscaras funcionaron históricamente en México, entre otros, han sido profusamente investigadas, tuvieron una función de evangelización, por ejemplo, históricamente, y hay esta idea constante de que la máscara es muy común en México, muy utilizada, y sirve para protección y para ocultar. Entonces, las personas no conocen la realidad de la persona con la que están interactuando, sino siempre hay este filtro. También habló sobre cómo contextualizar el uso de la máscara dentro de una pandemia. Hizo alusión a Susan Sontag y cómo las máscaras nos recuerdan a la enfermedad, que es un emblema de nuestro deterioro, tanto cultural y social como de salud. Y bueno, habló de esta dicotomía entre sano y enfermo, médico y paciente, detractor o persona que apoya el uso de los cubrebocas. Ya hablando concretamente de estos casos, en términos de la lucha libre, mencionó cómo el luchador históricamente es entendido como un superhéroe hipermasculinizado, y el uso de cubrebocas o mascarillas inspiradas en la lucha libre subraya tensiones de género entre lo masculino y lo femenino, y la protección hacia el prójimo y la empatía en comparación con la falta del uso del cubrebocas como una hipermasculinidad irresponsable. Por otro lado, en la reivindicación del bordado de los pueblos originarios, con un énfasis en los cubrebocas producidos por el movimiento zapatista en Chiapas, en México, ella subraya cómo la utilización y la producción de estos cubrebocas demarca una afiliación política con estos pueblos en rebeldía. Después pasamos a los cubrebocas en las protestas feministas, y en este caso Andrea explicó cómo funcionaron los cubrebocas como herramientas de comunicación para expresar diferentes mensajes e ideas que eran fundamentales para este movimiento. Y finalmente cerró la charla hablando sobre las mascarillas en la industria de moda en México,
y expresó cómo estos fueron declaraciones de diseño, cómo para algunos diseñadores no tomaron en cuenta especificaciones sanitarias y funcionaron como un marcador de estatus social para quienes consumieron estas cubrebocas. Y entonces pero por otro lado, subrayaron la relevancia del diseño y de la moda en situaciones de emergencia y de pandemia. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas de nuestro público y Andrea, si te parece bien, podemos comenzar. La primera pregunta es de Lorena Ledesma, quien nos pregunta si pudieras compartir tu experiencia sobre las máscaras utilizadas en las danzas emblemáticas de grupos originarios en México. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, obviamente no soy... bueno, en mi conocimiento tenemos el uso de las máscaras como uno de los elementos más importantes para los bailes, ¿no? Incluso varios bailarines, entre todo su atuendo y todos sus indumentarias y sus trajes que portan, pues las máscaras las guardan realmente como si fuera un bien súper, muy, muy preciado, ¿no? Y como lo dice Rodolfo Sigli, tenemos más conocimiento de los pueblos indígenas y de las primeras civilizaciones, incluso de civilizaciones que hayan desaparecido, gracias a la presencia de las máscaras en el Museo de Antropología, etcétera, ¿no? En cuanto a los bailes rituales, sobre todo hay bailes de carnaval, donde se enfrentan, por ejemplo, hay la danza de los diablos, existe la danza de los moros y cristianos, ¿no? En el caso de la región más de la costa, o tenemos la danza de los viejitos en Michoacán, ¿no? Que son también una parodia de la figura o de una cara española, un tanto española, ¿no? Que es una cara blanca o que tiene bigotes bien formados, ¿no? Entre los que existen. Y también, bueno, tenemos otras máscaras aludiendo a a animales, como en el caso de la danza del venado, ¿no? Que donde sí se pueden cubrir o solamente tienen los cuernos como parte del elemento de la moda. Y son máscaras muy que hacen donde existe una gran fusión de métodos artesanales, ¿no? Existe un método, un arte plumario, existe el tejido o el bordado con cuentas, y la inclusión, por ejemplo, de espejos, que es también una parodia a la conquista española, donde hay el intercambio de espejos por otros productos que brindaban las comunidades indígenas, en particular el oro y la plata, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta, es de Laura Novik, quien nos habla acerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Y si tú tienes conocimiento de uso de eslóganes, y aquí me imagino que se refiere específicamente a las mascarillas feministas, utilizando frases como ni una menos y todo el conflicto fronterizo. En cuanto a, bueno, lo que yo he visto en cuanto a mascarillas feministas, latinas, ¿no? Acá en Estados Unidos, es más esta popularización de Frida Kahlo, de las frases de Frida Kahlo, ¿no? They thought, not fragile, no soy frágil como una... No soy frágil como una bomba, creo que es algo que dice, ¿no? No soy frágil como una bomba. Y son también elementos o productos que se encuentran tanto en mercados o en bodegas, ¿no? En tiendas que se encuentran en Estados Unidos, o por parte de Internet, como Etsy, que se ha convertido en este lugar en Internet para difundir productos artesanales.
Hay otras frases como latina o el uso de Selena, ¿no? Pero realmente no nos refieren particularmente a los feminicidios o a la lucha feminista, ¿sí? Pero el uso de Sor Juana Inés de la Cruz y de Frida Kahlo pues es ampliamente popularizado, al menos en lo que yo he visto, incluso para niños de primaria y en el jardín de niños se encuentran niños con estas mascarillas, ¿no? Y niños con estas mascarillas. Muchas gracias. Y la última pregunta, porque ya tenemos que pasar a la siguiente parte de la charla, es de Adriana Betancourt y pregunta si tienes datos sobre apropiaciones en otros países de Latinoamérica. Comenta que en Colombia se han visto ejemplos de hermosas mascarillas realizadas por pueblos originarios y que pudieron ser vistas en Expo Artesano. Sí, ¿sabes algo al respecto? Bueno, sé en el caso de Guatemala también, todos estos tejidos bordados de huipiles, ¿no? Que también es la zona maya, y obviamente, digo, me falta mucho conocimiento, pero sé que existen este tipo de expresiones también en Colombia, en Venezuela, en muchos lugares, ¿no? Inclusive hechas de materiales reciclados y de retazos, donde se encuentra una mayor necesidad, ¿no? Hay más carencia de estos productos. Y ya, perdón, hay una última pregunta acerca de algunos datos sobre los cubrebocas en la industria de la moda y cómo esto está conectado con el estatus por encima de elementos básicos e indispensables para ser usados en la pandemia. Bueno, particularmente yo creo que es por este matching que se encuentra dentro de la moda como una tendencia, ¿no? De usar la ropa con el mismo estampado que tiene tu mascarilla, que pudimos ver también, por ejemplo, en la Met Gala, ¿no? Que fue una evidencia. Pero en el caso de México, lo que yo creo que es el marcador es el precio, ¿no? El precio, que son mascarillas de muy alto precio o que se encuentran en lugares exclusivos donde no toda la gente tiene acceso, o en el caso, por ejemplo, de tiendas como Pineda Cobalín, que están dirigidas también hacia un mercado turístico, ¿no? Al posicionarse en regiones como Polanco o el aeropuerto, los aeropuertos. Muchísimas gracias, Andrea, y todos, por favor, espero que se unan a mí en agradecerle por su muy interesante contribución y cómo podemos conectar las mascarillas utilizadas durante la pandemia de COVID-19 y la moda y la política. Ahora es turno de dar la bienvenida a la segunda parte de este eje temático sobre moda y política. Esta sesión está a cargo de Edward Salazar, quien presenta el panel Moda para la Transformación Social, Co-creación, Paz y Sostenibilidad con organizaciones y marcas de moda en Colombia. Su investigación-creación se presenta en formato de ensayo audiovisual documental. Algunos resultados del trabajo conjunto con Tarpuy y Manifiesta, organizaciones de moda que confeccionan por la paz y la sostenibilidad ambiental en Colombia. Trabajar con moda de base social permite comprender el potencial de la moda para abordar problemas sociales colombianos como la sostenibilidad ambiental desde los territorios y el proceso de paz firmado con la guerrilla de las FARC que abandonó las armas. Al tiempo, propone la moda más allá de la colaboración y propone la co-creación como escenario de aprendizaje horizontal que integre el trabajo productivo, la investigación y la creación. Finalmente, contribuye a materializar algunos aspectos de la decolonización de la moda, al virar sus epistemologías tradicionales para entenderla como un acto de creación al servicio de la transformación social. Finalmente, invita a pensar los estudios de moda no solo como un campo de producción de conocimiento académico escrito, sino también a conectarlos con la naturaleza proyectual del diseño y la creación.
Eduard Salazar es profesor de la División de Ciencias Sociales en la Universidad Santo Tomás, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. Nuevamente, les invito a enviar sus preguntas por el chat, como lo hicimos en la conferencia magistral, y los invito también a que demos la bienvenida a Eduard Salazar. Bueno, voy a tomar yo primero la palabra. Mi nombre es Natalia Tejada, directora de la Escuela de Diseño y Mercado de Moda de Diseño de Moda Arturo Tejada Cano, desde Colombia, con sedes en Bogotá y Medellín. Para mí es un honor estar acá. Quiero extender un saludo de parte del equipo. Aquí estamos todo el equipo dándole vía a este proyecto. Quiero saludar a ICSEL, a todas las directivas, al comité, al concilio completo de las universidades que lo articulan, darle la bienvenida a todos los docentes, estudiantes y el público en general que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a todos y muchas gracias por este espacio. Este es un momento muy especial para nosotros porque por primera vez estamos articulando una institución de educación superior, la Universidad de Santo Tomás, una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la Escuela de Diseño y Mercado de Moda Arturo Tejada Cano, y emprendimientos y el sector productivo con las marcas Tarpuy, que trabaja la sostenibilidad y manifiesta que desde el oficio de la confección lidera y resurge con un nuevo motivo hacia búsqueda de la paz y la reconciliación. Para nosotros es muy importante entonces presentarles este proyecto de investigación-creación. Es un proyecto denominado Diseño y Moda para la Paz. Partió de la conexión entre las epistemologías emergentes de la creación y el diseño para visualizar y generar posibles escenarios de reconciliación y de transformación social en el marco del proceso de paz en Colombia. Entonces, este es el documental que nosotros les vamos a presentar. Les doy entonces la palabra a Eduard para que les haga la introducción a todo el documental y muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde ICSEL, a Tania. Nosotros decidimos reunirnos hoy en este auditorio también como una forma de reconocer la importancia del trabajo colectivo y reconocer que estos resultados de investigación y creación no parten de mi trabajo, sino de la mano colectivamente unida de muchas personas desde muchos ámbitos de la sostenibilidad, desde el trabajo social, desde la investigación, desde la educación para el trabajo, y por eso decidimos un poco proponer esta ponencia como un video documental, que han sido 8 meses de trabajo de campo y ya un año completo desde la formulación del proyecto. Entonces, como para no robarnos la palabra y dársela más bien a quienes nos han acompañado durante todo este largo trayecto, me voy a permitir compartir el documental y pues luego recibiremos sus preguntas. Vivo en Bogotá y soy muy confecciones artistas, prendas de moda que he aprendido a hacer con el tiempo.
Edgar, buenas tardes. ¿Es posible que podamos revisar el audio del video puesto que no se está escuchando de manera óptima? Ah, Gracias. claro, sí, sí, ya lo revisamos. Ya sé, ya. Igual ¿Me cuentas si me escuchan bien? A usted le escuchamos muy bien, el audio todavía no tiene Y ahí, sonido. y ahí el video se suena. El sonido del audio no es óptimo, Edward. Ok. ¿Ahí suena bien? Se escucha no es la mejor opción, pero podemos escuchar un poco. Ok, dame, si nos pueden permitir un segundo. Claro que si nosotros entendemos e invitamos a todos los asistentes a comprender este impasse, gracias. Volver al computador nomás. ¿Cómo podemos mejorar el audio? ¿El audio? Ya. Voz integrado. Hola. Creemos, mil disculpas, creemos que ya lo pudimos solucionar, entonces vamos a volver a compartir, si les parece, desde el comienzo, igual el tiempo lo tenemos bien contado. Entonces, si cualquier cosa, pues estamos pendientes y muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Galvis, vivo en Bogotá, diseño y confecciono chaquetas y prendas de moda que he aprendido a hacer con el tiempo y la constancia. Mismo tiempo que me ha vinculado a mi fiesta, moda hecha por y para la paz. Esta es la vereda La Pila, a una hora del pueblo de Icononso en el Tolima. Se llega por un sendero angosto de piedras y de tierra, también de barro y cuerpos de lluvia. Icononso es cálido y deja ver algunas casas de bellos pisos adoquinados en el marco de una plaza central. La Pila es una montaña alta, fría, de atardeceres rosas y de casas de 1 o 2 niveles con fachadas estampadas de murales y organizadas sobre una carretera de tierra rodeada de vegetación. Allí se encuentra la cooperativa Tejiendo Paz. Edward, qué pena con ustedes y con todos nuestros asistentes. El audio aún tiene percance y no se escucha de la mejor manera. ¿Es posible que podamos revisarlo nuevamente? Muchas gracias. Camino. Discúlpame, ¿dices que sigue sin escucharse? Se escucha, pero no en la mejor forma porque el audio pareciera que fuera proyectado desde un equipo y no se escucha de manera óptima. Entonces, si pueden compartir el video con sonido directamente desde la plataforma, les agradecemos. Sí, ya estamos así. Lo que pasa es que no nos tocaría, si nos permite, qué pena, un segundo más porque ya hicimos el cambio que pensamos, pero ya miramos. Claro que sí, podemos tomarnos el tiempo y agradecemos a todos los asistentes por comprender este impasse técnico.
Listo. ¿Sí me están escuchando bien de nuevo? Sí, señor. Bueno, vamos a esperar esta vez que sí funcione. ¿Ahí escuchamos mejor? ¿Ahí escuchan mejor? No, todavía no. Apenas está sonando como un sonido de fondo que es un mortero. No sé si eso se escuche bien, es un sonido suave. E incluso la imagen está congelada en este momento. Sí, bueno. Tú lo puedes hacer. Mi nombre es Nicolás Galvis, vivo en Bogotá, diseño y confecciono chaquetas y prendas de moda que he aprendido a hacer con el tiempo y la constancia, mismo tiempo que me ha vinculado a Manifiesta, moda hecha por y para la paz. Esta es la vereda La Fila, a 1 hora del pueblo de Icononso en el Tolima. Se llega por un sendero angosto de piedras y de tierra, también de barro y cuerpos de lluvia. Icononso es cálido y deja ver algunas casas de bellos pisos adoquinados en el marco de una plaza central. La Fila es una montaña alta, fría, de atardeceres rosa y de casas de 1 o 2 niveles con fachadas estampadas de murales y organizadas sobre una carretera de tierra rodeada de vegetación. Allí se encuentra la cooperativa Tejiendo Paz, conformada por hombres y mujeres reincorporados de las FARC que vieron en la fabricación de prendas de vestir como Manifiesta y junto a Manifiesta un camino posible para la reconciliación. Con ellas y con ellos trabajamos y aquí está la obra que es producto de esta larga conversación. Yo me siento orgulloso cuando alguien de la comunidad o, bueno, alguna persona, yo los miro que visten las prendas que uno hace. Eso para mí es un orgullo y eso me parece bonito. Cuando alguien compra una prenda es porque se va a sentir satisfecho con esa prenda y no solo que esa persona se siente satisfecho, sino que quien la hace también se siente satisfecho con esas prendas. Mirar que alguien se coloca lo que uno hace, ¿sí? Entonces, eso me parece a mí
lo más bonito de la moda me parece es eso, de que alguien diga, uy, me voy a colocar esta prenda, voy a salir a lucirla. No solamente que esa persona se siente cómodo, sino que uno también se siente representado en esa persona. Tiene un aprendizaje muy hermoso, a ver todas las personas de una misma manera y tratar todas las personas de una misma manera. De igual, como toda esa formación, uno continúa con esa formación. De no ver al vecino, al amigo de frente, no, todos por iguales. Si algo de mí, una persona necesita, con mucho gusto lo tiene, un favor o cualquier solidaridad, ahí estoy con ellos. Nos gustaba y queríamos aprender, pero no teníamos la idea cómo era. Empezar por aprender a enhebrar la máquina, poner una aguja. Entonces fue muy chistoso porque nosotros con un solo ruido de la máquina ya nos asustábamos. Y pues no, gracias a Dios han habido varias personas que nos han querido ayudar. Hemos aprendido un poco de todos los que han venido a enseñarnos. Y ha sido bueno, ahí hemos estado aprendiendo en la práctica y en cursos, porque ya hemos tenido ya 2 cursos por parte del SENA y hemos aprendido algo. Y varios muchachos que han venido a enseñarnos, profesoras, así. Mi nombre es Lina Bermeo, diseñadora de modas de profesión. Me reconozco como mujer artesana y pintorera, heredada de mis ancestros, textilera que pinta con las flores, las plantas y los minerales de la tierra. Con ello desarrollamos Tarpul, marca con la que transitamos la sostenibilidad para dejar huella en un cicatriz. Y el nombre pues sale yo quería que fuera una palabra en una lengua, en uno de los lenguajes indígenas colombianos, porque no usamos mucho esas palabras, no las conocemos, estamos completamente desligados de nuestras lenguas nativas, y esta es una palabra quechua que significa sembrar. Otra cosa que hacemos desde el principio es en honor a la palabra de la marca de sembrar, y es que con las ventas generamos, por cada una de las ventas donamos el 5% a unas organizaciones que hacen siembras, un proyecto colaborativo como sostenible en el que muchas manos intervengan. Y la apuesta es esa, ¿no? Que es una marca regenerativa también, ¿no? Que estamos utilizando un recurso natural, pero también apostamos a regenerar en nuestras zonas, en nuestros espacios, en sembrar semillas. Que sea como un espacio colaborativo, realmente yo me lo soñaba desde el principio así, más que una marca más sostenible, que sea como enfocarlo definitivamente hacia el trabajo con las comunidades artesanales, pues no es como seguir generando esas alianzas, ¿no? Esas amistades, más que sean mis proveedores como mi amigo y trabajamos juntos. Sí, hemos visto que estamos de este bando, somos de este color o del otro, somos de aquí o de allá, pero al final pues somos uno solo, ¿no? Y con el tiempo conocí a alguien que me enseñó este arte hermoso que es sobre confeccionar. Entonces pues ahí empezó todo. Yo aprendí a hacer chaquetería, fue lo primero que yo aprendí a hacer. Y yo pues un tiempo atrás me dedicaba era solo fabricar chaquetería. Después empecé con blusas. Y ya cuando conocí a Manifiesta, ya hace 2 años que conozco a Manifiesta, pues ella Manifiesta fabrica algo distinto a lo que yo hacía. Entonces, pues ahí ya se vuelve uno un poco ya más multifacético, como más amplio en el mercado, que ya si no hay chaqueta para hacer, entonces se hacen kimonos, si no hay kimonos, se hacen sudaderas, si no hay sudaderas, pues se hacen blusas. Entonces es una variedad de cosas que ya uno aprende, gracias a Dios. Yo la verdad el aprendizaje de la confección pues inició desde muy niña porque mi mamá nos levantó cosiendo y pues desde entonces pues ahí ayudándola a ella aprendí un poco. Pero es realmente ahorita después de acá en Bogotá en el proceso de reincorporación que pues encontré en
en la costura un medio de empleo en Bogotá después de que el proyecto por el cual llegué a Bogotá pues quedó como parado. Me quedé sin empleo y pues tuve la posibilidad de entrar a un taller de costura a empezar a trabajar, eso ya hace 2 años. Manifestación Colombia se en el 2016, era un proyecto muy pequeño, un emprendimiento que comenzó mientras estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional. Entonces surgió con el interés de ser una alternativa a los negocios de moda que había en Colombia y específicamente centrándose en la defensa de la industria nacional y de la mano de obra colombiana. El trabajo que se hace en Iconoso se divide en cortar las prendas, también se confecciona, se dobla, se plancha, hay estampado también, pero en camisetas que se compran, todavía no se confeccionan las mismas camisetas, que sería lo ideal. Y asumimos manifiesta como un escenario de construcción colectiva y de trabajo fuerte, pero no como tal lo laboral, porque me parece muy bonito el trabajo voluntario. O sea, creo que eso tiene un potencial muy grande, que claro que se puede administrar mejor, que claro que como que hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, eso todavía no lo sabemos y estamos como en ese proceso, igual es ese proceso de aprendizaje que de verdad disfrutamos bastante. ¿Cómo hacer co-creación en diseño sin conocer radicalmente al otro, sin involucrarse y untarse lo más posible de sus vidas y sus historias en los caminos que los trajeron hasta aquí, pero sin hurgar de más en las heridas que los acompañan? Conversar como la base de la co-creación. Conocer para luego cimentar acuerdos en diseño. Reconocer la potencia de lo múltiple. El pensamiento crítico y político sobre lo social. El definitivo papel de la formación técnica en la confección, la potencia de los saberes heredados, la vitalidad de la experiencia acumulada. Entender que la universidad es una puerta, pero no lo resuelve todo, que los huecos persisten o que no todas las personas llegan a la moda por el mismo camino. Por ello trabajamos en laboratorios que también fueran espacios formativos. Aprender y enseñar lo que se sabe. Nicolás es maravilloso en la confección y técnica de la chaquetería, en las que además imprime su propia creatividad. Manifiesta estampa con flores que recuerdan la selva en la que habitaron las y los excombatientes. Lina conoce de los tintes que pueden extraerse de la naturaleza y ejerce un radical activismo a favor de la defensa de la vida desde la sostenibilidad. Andrés, que hizo las veces de profesor y director y mediador de la experiencia, afianza sus procesos desde la cultura del remix de referentes, preguntas, métodos y técnicas para el diseño. Como requiere de tantas manos y a pesar de los planes, hay algo de intuitivo en la co-creación. Andrés solo aprendió hasta el final de la experiencia cómo soltar la preocupación sobre el producto y entregarse al proceso. Quizá esto sea la co-creación, ceder lo propio y pensar desde lo común. Por ejemplo, al decidir forrar chaquetas que son de denim y que puede parecer muy fuera del canon, pero es lo que resulta. Y es justamente en esa ruptura donde hay creación y aprendizaje. También es el error, enfrentarlo sin necesariamente ocultarlo y replantear la idea de la perfección para reconocer lo falible de la creación. Nos equivocamos en los patrones, en los cortes. Las telas están estampadas con lo azaroso de la tintura natural, una frontera en la que el diseño se empieza a parecer a la artesanía. ¿Y cómo tomaron forma las ideas? Estampando el paisaje de Icononso en denim orgánico, imprimiendo el territorio sobre el textil.
pintando con cochinilla el rojo que fue metáfora del fuego y del renacer, del retorno, con el índigo natural como metáfora del aire, pero también para traer frescura y vitalidad, privilegiando prendas para cuerpos amplios y diversos y no para rótulos de género, contando historias de padres, madres, violencias y reconciliación. Allí florece el jardín. En el tiempo, este proceso me ha ayudado a despejar las sombras del conflicto armado que un día se posó sobre mi familia. Bueno, esa era la historia que de parte de este equipo de trabajo queríamos contarles. Ha sido un proceso de investigación y creación que, como decía ahorita Natalia, fue liderado por la Universidad Santo Tomás y la Escuela Arturo Tejada Cano, como en esta sinergia de la educación para el trabajo junto con un equipo maravilloso de personas que trabajan para la paz, por la sostenibilidad, por la defensa del territorio, de los líderes sociales, entendiendo, digamos, las heridas que dejó el conflicto armado en Colombia, pero también las oportunidades que tiene el proceso de paz. También se establece este proyecto también como una apuesta política, como por entender primero y aterrizar estas ideas de la sostenibilidad ambiental hacia la sostenibilidad humana y económica, pues porque también estamos hablando de marcas de moda, de personas, de familias y de historias pues que viven de la confección y de estas prendas. Más que una invitación a apoyar a las universidades, es una invitación a apoyar estos ecosistemas de la moda que se la juegan todos los días desde su oficio, desde su hacer, y finalmente es como un agradecimiento a quienes nos abrieron las puertas, a Ángela, a Sara, a Nicolás, a Lina, a Jonathan, bueno, tantas personas por mencionar, a la cooperativa Nicononso, a la que esperamos volver y con los que esperamos seguir trabajando entre la escuela y la Universidad Santo Tomás el próximo año. Eso es lo que queríamos contarles y muchas gracias. Muchas gracias, Edward, por la participación. Estoy viendo en el chat a ver si hay alguna pregunta. Alguien pregunta dónde se puede volver a ver el documental. Sí, nosotros vamos a subirlo a algún repositorio pues que no nos genere como temas de pérdida de derechos de autor y por eso no lo subimos a YouTube ni nada de esto. Pero esperamos poderlo compartir con las personas que nos acompañan y con ustedes en Ixel. Decidimos hacer un documental y no una ponencia también porque nos parece un lenguaje más cercano a las personas, más accesible a diferentes públicos, que no sea solo el público académico y pues que cuente una historia desde la sensibilidad propia que tiene la moda y es desde la imagen y la posibilidad como de despertar emocionalmente reacciones
en un tema tan sensible en Colombia como es el conflicto armado y pues lo que nosotros y nosotras apostamos desde quienes creemos en la paz. Yo tengo una pregunta para las personas que no somos de Colombia. Tarpuy y Manifiesta, ¿son dos marcas de moda? Sí, Tarpuy es una marca que la gestiona aquí principalmente Lina, que trabaja desde la sostenibilidad ambiental, la defensa de la vida y el trabajo colectivo con diferentes artesanos y artesanas en el país. Y Manifiesta es una marca gestionada principalmente por un grupo de politólogas de la Universidad Nacional de Colombia, que en el marco de los acuerdos de paz y en el proceso de reincorporación, que pues incluía un capítulo de reincorporación también pues productiva, decidió creer en la moda y en el vestir, en el textil, un poco también conectado con la propia historia que las personas tienen con el oficio. Muchas y muchos en Iconoso nos contaban que, pues, por supuesto, en el marco de su participación en las FARC, antes del proceso de reincorporación, pues coser era una habilidad altamente valorada en estos contextos. Se arreglaban los uniformes, se personalizaban, posteriormente pues se hacían, y en ese sentido pues decidieron apostar, digamos, en esa continuidad, porque pues la reincorporación no significa una ruptura completa, también hay cosas desde los oficios, desde los saberes que pueden aprovecharse y pues trabajar, y con ellos y con Manifiesta pues trabaja un equipo muy grande, que es la cooperativa en Icononso, también acá Nico que nos acompaña, Paola, bueno, otras personas que están vinculadas al proceso. Muchas gracias. Diana Gómez tiene una pregunta. ¿Sienten que de esta alianza podrían derivar otras oportunidades para fortalecer el proyecto productivo de Manifiesta y Tarpuy? Sin duda, me voy a tomar la palabra, sin duda. O sea, realmente, digamos, la escuela ha trabajado muchas veces con esos enfoques sociales, y darle estas oportunidades a todos estos emprendimientos, estas posturas y a estos manifiestos es clave para empezar a liderar y abrir espacios, puertas y escenarios. Y ese es el propósito de este proyecto de investigación-creación. Hay que darle, y esto es un llamado también como para las entidades, los gremios, el sector, el país incluso, de poder nosotros contar también con el apoyo para poder darle continuidad a los proyectos, porque los proyectos muchas veces nacen y quedan abortados, ¿cierto? Cuando todos estos proyectos, estos emprendimientos y el sector necesita darle continuidad, y las marcas necesitan continuidad en el ejercicio y en el acompañamiento. Entonces, esperamos poder lograr precisamente esas sinergias y seguir impulsando tanto a Tarpuy como Manifiesta, las instituciones y más marcas que vengan atrás. Sí, así es, y justamente una cosa muy bonita del proceso de co-creación fue también que pues todos y todas fuimos maestros y maestras de los demás, y en ese sentido también hay un fortalecimiento desde el oficio de la moda y desde la gestión del negocio, desde el descubrir nuevas posibilidades de productos, cortes, telas. Manifiesta, por ejemplo, es una marca que no había llegado a la sostenibilidad de la misma manera que Lina, pero sin duda ahí queda sembrada la semilla de eso, al igual que, por ejemplo, desde Manifiesta y el conocimiento de Nicolás, pues se nutre muchísimo el trabajo de Lina, porque Nicolás es un genio de la chaquetería, y entonces ahí de verdad estábamos viendo un textil impreso en Icononso, con la gente de Icononso, pero diseñado colectivamente, pero con las técnicas de Lina, pero con la mano de el diseño de Nicolás ahí súper presente. Y creo que esas muchas maneras en las que nosotros lo que hacemos es transferir conocimientos, y por eso nuestra idea de traer este documental. O sea, estamos acá Natalia y yo, pero el proyecto es gigante. Maravilloso. Andrea Gaitán pregunta si hay manera de conseguir esta ropa en México y en Estados Unidos. Estamos buscando inversionistas, por si de pronto hay alguien aquí en el público que quiera apoyarnos. Actualmente desarrollamos una colección muy pequeña en cabeza creativa de Andrés, para la cual se desarrollaron 15 piezas y 8 looks completos. De algunas piezas hay más de una unidad, pues ninguna por supuesto es igual a la siguiente, y por supuesto la idea de nosotros también es primero darles como el respiro para que circulen,
Nuestra idea es tener una feria en el Parque de la 93. Estamos viendo también con Ángela de Manifiesta la posibilidad de que hagan parte de una exposición temporal en el Museo Nacional, quizás la adquisición por parte de otra entidad cultural. Y después hay que decir una cosa, las universidades, las escuelas, la Santo Tomás y la Arturo financiamos económicamente el proyecto, y pues nuestra idea es que con lo que nos queda todavía de recursos, reproducir algunas de esas piezas que son las, digamos, un poco más comercialmente vendibles, con el fin de que ese dinero pues retorne en el 100% a las organizaciones sociales, y eso también fortalezca pues su alcance en términos de público y consumidores. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este eje temático sobre moda y política. Gracias, Edward. Gracias, doctora Andrea Gaitán Cuesta, por sus contribuciones, y a todo el público por acompañarnos esta tarde.